Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de R, de Zero to Hero. Vamos a continuar un poco desde la parte de estadística. Entonces, R, dentro de sus funciones, es ser un lenguaje que sirve para estudiar y analizar estadística. Nosotros tenemos algunos comandos en R que nos van a permitir generar valores aleatorios que siguen alguna distribución. Estas distribuciones, y esto sirve bastante para mostrar un poco a qué me estoy refiriendo. Estas distribuciones pueden seguir una forma que nos va a indicar qué es lo que estamos describiendo. Por ejemplo, si nosotros estamos describiendo una población, puede que su edad de la población, si esta es la edad, entonces vamos a ponerle aquí una E de edad, y vamos a poner los años, estos son los años, y esta es la cantidad de personas que, perdón, es al revés, una disculpa, esta es la edad, y esta es la cantidad de personas que hay en esta edad. Puede que la distribución de la edad en una población se vea más o menos así. Entonces, nosotros aquí podríamos decir que la mayoría de la población está entre esta edad y esta edad, ¿no? Imagínense que nosotros decimos que entre estos dos puntos se encuentra localizada el 75% de la población. Y que en este lado y este lado se encuentra localizada la misma cantidad de personas. Digamos que se encuentran localizados 12.5. Y este lado también 12.5. Bueno, si nosotros hiciéramos esto y tuviéramos una forma así, encontraríamos que esto se distribuye como una distribución normal. Este valorcito de acá, el que coincide con este punto más alto, lo vamos a llamar, en este caso, la media. Lo llamamos así, la media. Y esta distancia de aquí a acá lo vamos a llamar la desviación y usualmente se pone este simbolito. Bien, pues esto de aquí nosotros podríamos decir que se distribuye como una curva normal que tiene una cierta media y una cierta desviación. Perfecto. Entonces, esto es una distribución estadística. Y R nos va a permitir eh, simular este tipo de cosas. Pero para que tenga un poco de sentido esto de la estadística, vamos a suponer que tenemos una base de datos. Recordemos cómo se hacían las bases de datos. Entonces podríamos tener una cosa que se llama el muestreo. Entonces vamos a tener un muestreo. Voy a borrar todas estas variables que teníamos en la clase pasada. Voy a hacer una base de datos que se llame muestreo. Entonces va a ser un data.frame. Perfecto. Y vamos a ponerle que en este data.frame vamos a tener algo que se va a llamar la edad. Muy bien. Entonces la edad va a ser un vector. Vamos a suponer que tenemos 12 años, 15, 20, 39. Voy a poner varias edades rápidamente. Perfecto. Entonces supongamos que tenemos estas edades. Aquí nosotros tenemos nuestra base de datos. Si yo le diera clic a muestreo, vamos a ver que esta es una base de datos muy sencilla, ¿no? Nada más tiene la edad y tiene estas edades. Nosotros podemos preguntarle a R acerca de estas edades. Entonces le podríamos poner cuál es la media de muestreo edad. Y muestreo edad. Y obtendríamos que la media es de 34.36 años. También podríamos preguntarle cuál es la desviación estándar de muestreo edad y obtendríamos que es de 16.66 años. Perfecto. Yo sé que no he mostrado gráficas, pero también podríamos utilizar un comando que se llama plot y utilizar el muestreo edad para ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces aquí tenemos cómo se ve un poco nuestra muestra. Vemos que las edades están así. Perfecto. Nosotros también podríamos en algún punto utilizar el comando sort de muestreo edad y obtendríamos la lista ordenada de estos años. Vean cómo va desde 12, 15 hasta 67. Si nosotros decidimos graficar esta lista ordenada, vamos a obtener esto de aquí. Entonces, estamos viendo cómo se distribuye, en este caso, las edades. Perfecto. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué nosotros podemos hacer con esto? Nosotros podríamos guardar esto, vamos a guardarle una variable que se llama una m, y esto guardarle una cosa que sea una s. Muy bien. Si yo hago esto, yo podría crear una muestra aleatoria. Es decir, yo podría crear algo que se llame simulación.
y crear una simulación utilizando el comando rnorm, es decir, random, una distribución normal, yo le puedo decir cuántos elementos quiero. Voy a pedirle que me simule 1000 personas, cuando la media es igual a m y la desviación estándar es igual a s. Si yo hago esto, voy a tener aquí simulación. Y simulación, si yo pongo simu, haz esto, simulación, van a ser todos estos valorcitos. Vean que aquí están. Pero yo ya podría graficarlo. Entonces yo podría poner plot simulación y obtendría una gráfica así. Observen algo muy interesante. En esta gráfica nosotros podemos crear dónde están los intervalos. Podemos ver que se distribuyen un poco, o sea que todos los puntos están entre este y este punto. Muy bien. Pero también podría graficar el sort de simulación y obtendría una curvita así. Vean que esta curva me está diciendo cómo se acumulan desde 0 hasta 1000, cómo va cambiando. Perfecto. Y se ve así, se ve como una cosa así. Esto es importante cuando hagamos modelos de ajuste, porque vamos a poder ver cómo se ve una curva normal, cómo se ve su acumulación. Existe otro tipo de gráficas que nos va a servir mucho para ver las acumulaciones, pero lo vamos a ver en este punto. ¿Qué otra cosa podríamos ver de una simulación? Podríamos ver dónde se encuentran sus cuantiles. Entonces nosotros podríamos utilizar el comando cuantil vamos a utilizar muestreo edad. Podremos ver dónde se encuentra, por ejemplo, el cuantil punto 25, es decir, a partir de cuál punto se acumula el 75%. Cuando yo corro esto, veo que a partir de los 24 años, o sea, antes de los 24 años está el 25% de la muestra, y después de los 24 años está el 75% de la muestra. Y esto nosotros lo podremos ir haciendo. Por ejemplo, si le pongo 95, vamos a ver que a partir del 61.5, antes del 61.5 está el 95% de la muestra, y después únicamente el 5%. Perfecto. Son algunas cositas que podíamos hacer. Rápidamente, por si no lo recuerdan, podemos utilizar el comando max también para poner muestreo edad, y aquí también podemos haber puesto min, y finalmente podemos haber puesto el comando range. Esto nos va a decir que va desde el 12 hasta 67, y si quisiéramos ver cuánto diferencia hay entre estos dos, simplemente agregamos el comando diff. Nos va a decir que entre el menor y el mayor hay una diferencia de 55 años. Perfecto. Entonces estas son algunas cosas que podríamos hacer con estadística. Claramente hay más y las vamos a ir viendo, pero podemos hacer números aleatorios. ¿Qué otros números aleatorios podríamos hacer rápidamente? Existen algunas distribuciones, entonces vamos a poner acá distribuciones de probabilidad. Algunas que existen que son muy famosas es el R-unif, ¿no? También está el R-exp, el R-gamma, R-beta y R-poise, ¿no? Entonces son algunas de las que existen. Vean, aquí nos está diciendo cuáles son los comandos que toma. Son algunas cositas que existen. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero generar un número aleatorio entre 0 y cualquier número? Por ejemplo, quiero generar un número aleatorio entre 0 y 65. Bueno, yo puedo utilizar el comando runif para generar un número entre 0 y 1. Simplemente le pondría aquí un 1. Y esto me va a dar un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, si yo quisiera generar un número aleatorio entre 0 y 65, lo que yo podría hacer es simplemente multiplicar esto por 65. Entonces, esto me va a generar un número aleatorio entre 0 y 65. ¿Y qué pasa si yo quisiera que este número fuera entero? Bueno, entonces lo puedo poner como as.int. Y esto no funciona, entonces integer. Ahí está. Una disculpa. Y entonces ahora sí me va a generar un número entero entre 1 y 65. Pero existe otra manera que también podemos hacer. Es le podemos poner as.integer de runif. Y aquí mismo nosotros lo podemos especificar. Le podemos decir solo quiero 1. Quiero que el mínimo sea, por ejemplo, 10 y el máximo sea 65. Y entonces me va a generar números entre 10 y 65. Perfecto. Entonces es cosa de irle nosotros buscando a esto. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunas gráficas. Supongamos de nuevo que nosotros tenemos esta simulación. Nosotros ya vimos que podemos hacer una gráfica de una manera muy sencilla. Simplemente podemos poner plot y luego le puedo poner que quiero hacer la simulación. Perfecto. Y tendré yo esta simulación muy bonita. Pero existen algunas gráficas interesantes que nos van a funcionar. Por ejemplo, un histograma. Si yo le pongo hist de simulación, voy a obtener este tipo de gráfica, donde me está dando una intuición de cómo se distribuye
la frecuencia de mi simulación. Y podemos ver esta formita muy bonita, que se va pareciendo cada vez más a esta distribución. Podemos nosotros intentar ver cuál sería la media aquí. La media estaría muy cercano al 30, porque este es el 30, entonces más o menos sería como cerca del 30. Y nos podemos ir de vuelta a R y podemos ver que nuestra media, la media que nosotros tenemos es 34, 35. Y pues justamente eso es lo que también estamos viendo. Aunque aquí empieza el 30, el punto más alto va desde 30 hasta 40, entonces la mitad es 35, lo cual está correcto con esto. Y la desviación sería como hasta acá, ¿no? Entonces sería desde 35 hasta 20, lo cual son 15. Y es muy cercano a este 16.6. Entonces ahí podemos estar viendo de dónde salen estos valores. Perfecto. Otras gráficas bastante interesantes podría ser un box plot de simulación. Y vamos a obtener esta grafiquita. Esta grafiquita lo que nos está diciendo es dónde se acumula el 50% de los datos. El 50% de los datos se va a acumular entre un poquito más de 20 y 40 y tantos. Pues aquí es donde se acumula la mayor cantidad. Y esta línea negra es la media. Estas colas nos está diciendo dónde se acumulan el 12.5% de los datos. Miren, se acumula entre poquito menos de 0 y hasta 80. Y estos valores de aquí afuera es lo que se conoce como outliers. Son valores que sí son de la muestra, pero son muy muy extremos, que ni siquiera entran en las colitas estas. Entonces son valores que usualmente los buscas y los quitas, porque son muy muy pequeños en probabilidad de que aparezcan y puede que hagan que tu muestra no sea muy buena para hacer un ajuste. Perfecto. Vamos a suponer que tenemos una base de datos siguiente. Entonces vamos a ponerle aquí, voy a volver a borrar todo esto. Supongamos que tenemos la siguiente base de datos. Entonces la voy a escribir rápidamente. Vamos a tener un muestreo data.frame y vamos a tener una cosa que diga edad. Vamos a ponerle 21, 24, 27, 29, 35, 62 y 71. Perfecto. Y vamos a tener otra variable que se llama salario. Y a propósito, voy a hacer que exista una relación creciente. Es decir, esta persona va a ganar 5.600. Vamos a poner una cosa para que cambie tantito, no sea tan exacta. Ok, entonces tenemos esta base de datos. Podemos verla aquí, cómo se ve. Entonces, es esta base de datos aquí muy sencilla. Nosotros nos podría interesar ver cuál es la relación entre la edad y el salario. Por lo tanto, algo que podríamos hacer es hacer una gráfica comparando ambas columnas. Entonces podríamos poner plot y aquí podemos poner muestreo edad comparado contra muestreo salario. En este caso vamos a ver esta grafiquita. Podemos ver cómo hay una relación creciente entre la edad y el salario. Entonces podemos ver cómo esto crece. Perfecto. Esta relación nosotros la podríamos explicar buscando cuál es la correlación entre ambas. Entonces esto es de estadística, pero podríamos nosotros ver cuál es la correlación entre muestreo edad y muestreo salario. Y nos va a salir que es de 0.98. Es decir, es una relación muy fuerte, pues este valor va entre menos 1 y 1 y es positiva. Es decir, cuando crece edad, crece salario. Perfecto. ¿Cómo nosotros podríamos describir matemáticamente cuál es la relación entre ambas? Bueno, para hacer esto, les voy a mostrar cómo se lo podríamos preguntar a ChatGPT. Entonces le voy a preguntar a ChatGPT lo siguiente, y voy a hacer un poco más grande mi pantalla para que lo vean. Le voy a preguntar, I have a data frame in R with two columns, age and wage. I want to make a statistical study on the correlation of both columns. Es decir, le estoy diciendo, tengo una data frame en R con dos columnas, la edad y el salario. Y quiero hacer un estudio estadístico de la correlación entre ambas columnas. Please help me create graphics with, vamos a ponerle ggplot2 para introducir este tema, and a linear regression. Perfecto.
Entonces estoy diciendo, utiliza ggplot2, que es una biblioteca que les vamos a enseñar ahorita, y haz una regresión lineal. Vamos a ver qué nos da ChatGPT y cómo nosotros podemos implementarlo en R. Entonces, esta es justamente la base de datos que nosotros tenemos. Y ahorita nos está diciendo cómo podemos hacer la visualización usando ggplot2. Entonces vamos a hacer esto primero. Vamos a utilizar una biblioteca que se llama ggplot2. Si ustedes no tienen esta biblioteca, pueden irse aquí a la terminal y poner install.packages y le vamos a poner ggplot, sin paréntesis, ggplot2. Entonces, sí era con comillas, una disculpa. Entonces le pondremos esto. Y al hacer esto, se va a empezar a instalar. Yo ya lo tengo y se va a instalar, pero lo que pueden hacer ustedes una vez que se termine de instalar es simplemente ir aquí y poner library y escribir ggplot2. Perfecto. De esta manera, una vez que esto ya esté instalado, van a poder utilizar la biblioteca en este script de R. Siempre que lo quieran utilizar, van a tener que llamar a la biblioteca. Pero no es necesario que lo instalen cada vez que lo quieran utilizar, solamente una vez. Perfecto. Y después vamos a utilizar este comando, esta estructura de comandos, para hacer una gráfica avanzada con ggplot. Ok. ¿Qué nos está diciendo la primera línea? Voy a hacer una gráfica con ggplot. La base de datos va a ser df. Nosotros ahorita lo vamos a ajustar. Y esto de aquí es las instrucciones. Quiero que el eje X sea el age y el eje Y sea el wage. Y el tipo de gráfica que quiero es geoPoint. Voy a simplemente poner esto, todavía no voy a ponerlo aquí abajo, porque quiero que vean cómo se ve. Entonces simplemente voy a poner esto. Vamos a ponerlo acá. A ver, corremos esto. Vamos a poner esto acá. Hay que modificar algunas cosas, por ejemplo, df, en nuestro caso es muestreo. X es edad. Y Y es salario. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros corremos este comando? Vamos a obtener esta gráfica de acá. Entonces es muy parecida a la anterior, pero ya tenemos en el eje X que se dice edad y en el eje Y que se llama salario. Y se ve bastante bonito. Muy bien. Luego, si nosotros le agregamos esto de aquí abajo, lo único que estaríamos agregando es estilo. Entonces, miren, si yo copio esto y lo pego acá, cuando yo corra esto, voy a tener esta gráfica que ya tiene otro tipo de estilo, que va a tener este título, y le estoy poniendo cuál quiero que sea yo los títulos de los ejes. Entonces yo le estoy diciendo cuál es el título del eje. Yo aquí le podría cambiar, que en vez de age diga edad de la población, y que aquí diga salario, y en vez de, por ejemplo, theme minimal, le puedo poner otro tipo de theme, creo que era black and white. Este es otro. Entonces veamos qué pasa. Obtenemos con este otro tipo de cosas, otro tipo de estilo, y aquí dice edad de la población y salario. Perfecto. ¿Qué más nos dice ChatGPT? Para hacer la regresión lineal en R es extremadamente sencillo. Simplemente vamos a hacer un modelo y vamos a utilizar el comando LM, que es Linear Model. Y vamos a decir, quiero que expliques el salario a través de la edad. Y la data es de esta base de datos. Entonces vamos a hacer eso nosotros. Y esto ya es el tema regresiones. Entonces vamos a poner aquí modelo. Y el modelo va a ser un Linear Model, que la data viene de muestreo. Yo quiero que expliques, por favor, el salario a través de la edad. Perfecto. Entonces vean que aquí se obtiene un modelo de 7 observaciones de 2 variables. Y aquí nosotros le podemos poner, este modelo, que es una lista de 12 cosas, pero que viene de este muestreo. Y si yo pongo el comando summary del modelo, voy a obtener esto de aquí, donde estos puntitos es una cosa extremadamente útil que te está diciendo qué tan significante es decir, qué tan importante es tu modelo. Si este valor es muy pequeño, significa que la probabilidad de que no sea importante es muy, muy, muy pequeña. Eso se conoce como el valor P, el p-value. Muy bien. Y aquí nos está diciendo cuáles son los valores de significancia. 3 estrellitas significa que la probabilidad de que no sea importante es del 0.001. O sea, es muy pequeña la probabilidad de que este modelo no sea relevante. Y aquí tenemos algunos datos más de este ajuste. En específico, estos son importantes. Los valores R. El valor R, entre más cercano a 1 es, mejor es, pues está diciendo que hay muy poca varianza. Excelente. ¿Y qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la edad, entonces, aquí nosotros estamos explicando el salario a través de la edad,
Cada vez que tú subes un año, entonces cada año que eres más viejo, este modelo está diciendo que deberías ganar 157 pesos más. Entonces cada año ganas 157 pesos más de acuerdo a nuestro modelo. Ok, volvamos a ver rápidamente la gráfica. Entonces lo que está diciendo esto es, si tú pasas de 20 a 21, estarías esperando un incremento de 150 pesos en tu salario, de acuerdo a las tendencias que se ven en esta gráfica. Perfectísimo. Vamos a ver tantito más, entonces vamos a agregar esta regresión a nuestro modelo. Y hacer eso es extremadamente sencillo. Extremadamente. Esta gráfica que ya tenemos acá, la podemos copiar. Y vean que lo único que hay que hacer para agregar la regresión lineal a nuestra gráfica es un comando. Entonces, esto es muy diferente a otros lenguajes donde tendrías que pedir que se ponga y ponerlo como quieras que lo pongamos. Aquí lo único que vamos a hacer es añadir este comando que es geomSmooth. Es como quiero que agregues el comando en la regresión. Esto vamos a ver más adelante que le podremos pedir otro tipo de regresiones que no sea únicamente la regresión lineal. Y el color de esa regresión aquí nosotros estamos pidiendo que sea azul. Pero bueno, el método en este caso es linear model. Y cuando yo corra esto, quiero que vean esto. Me está dando cuál es mi regresión. Y me está dando también mis intervalos de confianza puntuales. Entonces, entre este intervalo de confianza es donde debería estar el 95% de mis valores. Vean esto, está bastante interesante. Y aquí yo veo cuál es la relación lineal entre mis puntos y dónde espero que se encuentre con 95% de probabilidad. Lo cual es extremadamente útil tener en específico este tipo de gráficas cuando hacemos una regresión lineal. Perfecto. Entonces, yo podría agregarle también una cosa que se llama el conf_int. ¿Y de qué se le puede agregar el conf_int? Bueno, este conf_int es confidence interval. Y hay algunas cosas que yo le puedo preguntar de mi modelo. Por ejemplo, si yo pongo modelo y pongo el signo de pesos, me va a aparecer algunas cosas que tiene mi modelo. Entre esas cosas están los coeficientes. Entonces, los coeficientes en este caso es el valor del intercepto y el valor de la edad. ¿Por qué? Pues, cuando yo estoy haciendo una regresión lineal, lo que yo estoy haciendo realmente es ajustar una curva de la forma y es igual a mx más b, asumiendo que también existe una cosita que es el error. Perfecto. Este de aquí es lo que se conoce como el intercepto. Vamos a ponerle INTC. Es el intercepto. Y el intercepto simplemente es, si esta es mi gráfica, en qué punto toco al eje Y. Entonces es este puntito. Luego, esta M de aquí es la pendiente. Es cuánto cambia cada que yo avanzo. Entonces, si nosotros vemos un intervalo así, podremos ver el intercepto como esta diferencia hasta aquí, menos esto. Supongamos que aquí coincida. Entonces es, yo avancé esto, ¿cuánto avancé en este caso? Así se puede interpretar esta M. Y esto se conoce como el slope. Así, el slope. Perfecto. Entonces, en este caso, mi intercepto es 2584. Y lo pueden interpretar como una persona de 0 años debería ganar 2500 pesos trabajando. Y cada vez que aumenta un año, debería ganar 157 pesos más. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esto. Pero si yo le pongo el comando conf_int, me va a dar pues ese intervalo, porque no es exacto, de dónde deberías encontrarse. Ay, me disculpa. Conf_int. Creo que el conf_int simplemente le tengo que poner del modelo. Ahí está. Entonces me está diciendo dónde se encuentra el 95% de esos valores. Es decir, no es exactamente 157, sino el 95% de probabilidad es que ese aumento se encuentre entre 130 y 185. Lo cual es bastante útil cuando estamos haciendo análisis. Y también el intercepto nos está diciendo dónde se encuentra con el 95% de probabilidad. Pues bueno, eso sería todo por esta parte, que vamos a ver la clase siguiente. Vamos a ver otro tipo de regresiones, que son, vamos a ponerlo aquí, 1, 2, que son las regresiones múltiples. Y las regresiones múltiples se refieren a lo siguiente. Si yo tengo ahora más de una variable, es decir, yo tengo una curva que yo quiero decir y es igual a m1 por mi variable x1, y en vez de que simplemente sea una recta así, yo quiero considerar que también tengo una m2 por una x2 más un error.
¿Y cómo se ven este tipo de gráficas? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, ahorita ya estamos hablando entonces de un plano. Yo ya no quiero ajustar una recta, yo lo que quiero ajustar es cómo se vería un plano, es decir, una curva así, cómo se vería y cómo estos puntitos van a ir cambiando cuando este cambia así y este cambia así. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, tener cuál es la edad y cuál es, digamos, la altura y ver cómo la edad y la altura afectan el salario en caso de que nosotros creamos que existe una relación. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las regresiones múltiples. Vamos a poner 8.a. Perfecto. Vamos a ver clasificaciones, entre ellas la logística. Y lo que haríamos es mostrar un poco más de gráficas en este aspecto. Finalmente, la siguiente clase vamos a ver un tema muy interesante, que es el de, y me voy a ir acá, deployer. Deployer es una cosa bastante avanzada para poder hacer análisis de bases de datos y clasificarlos como nosotros queramos. Entonces esto nos va a permitir descargar datos de bases de datos muy grandes en internet, clasificarlas, limpiarlas, etc. Esto es uno de los temas más importantes cuando estamos utilizando R. Y finalmente, no sé si nos da tiempo la siguiente clase, pero lo vamos a ver. Vamos a ver series de tiempo. Las series de tiempo es uno de los temas más importantes que existen en estadística, pues no solamente nos vamos a enfocar en las relaciones entre las variables, sino cómo estas relaciones van cambiando cuando va cambiando el tiempo en el cual suceden. Entonces estamos agregando una dimensión más que va a estar escondida. Nosotros vamos a intentar ver cuál es esta relación y cómo se va relacionando. Pues no solamente vamos a tener que ver cuál es la relación entre estos dos y este, sino cuál es la relación entre, por ejemplo, esta al tiempo t y esta al tiempo t-1. Entonces son unas relaciones bastante interesantes, pero que logran describir justamente las relaciones en el mundo real. Pues bueno, espero les haya gustado mucho esta clase Zero to Hero y nos vemos la siguiente clase.